Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Garden of Batman, un videojuego de terror indie que se desenvuelve en un jardín infantil que esconde algo horrible y misterioso. En esta oportunidad vas a ser testigo de las teorías y explicación que se encuentran en relación al videojuego, que actualmente cuenta con un capítulo 1 que es similar a una demo. Como se ha mencionado anteriormente, el juego gira en torno a un jardín infantil llamado Batman's Kindergarten, un lugar creado con el objetivo de ser un centro de aprendizaje de buena reputación. Posee personajes que atraen a los niños, que vendrían siendo la pandilla de Batman y sus amigos, quienes han ganado un lugar especial en el corazón de todos los infantes. Cabe destacar que estos personajes son considerados mascotas del lugar, algo que se debe tener en consideración para comprender algunas cosas más adelante. Pero no todo es de color rosa, ya que el jardín, mientras funcionaba normal en un día cualquiera, algo extraño ha provocado la desaparición repentina de todos al interior del lugar, algo de lo que en este primer capítulo podemos tener varias sospechas y teorías sobre lo ocurrido. El juego inicia con una interesante frase que menciona que el tiempo es un asunto delicado cuando un padre busca a un hijo desaparecido. Haga clic en el reloj para avanzar en el tiempo. A continuación, cuando se toca el mencionado reloj, la hora avanza rápido, mostrando diferentes imágenes que seguramente provienen de una cámara de seguridad. La primera hora marca las 10 p.m., mostrando una oficina de trabajo con varias computadoras. Al adelantar una hora siendo las 11 p.m., el único cambio que existirá es el movimiento de la silla. Que luego de avanzar a las 12 a.m., lo único diferente es la presencia de unas tablas con un martillo en uno de los asientos del entorno. A las 1 a.m. las tablas desaparecen y la puerta se encuentra abierta, demostrando que quien haya estado aquí se ha llevado estas herramientas hacia otra área del lugar. Más adelante descubriremos que fueron usadas para bloquear la puerta hacia un pasillo, donde después lo vamos a profundizar más. Después, siendo las 2 a.m., la silla vuelve a cambiar de posición y una especie de humo se va a observar a través de la puerta. Por último, a las 3 a.m., todo el entorno se vuelve oscuro. Cabe destacar que todas las imágenes fueron revisadas con edición, donde nada extraño se observaría adicionalmente. Luego, el juego comienza con un protagonista anónimo estando en el interior del jardín, más concretamente en la entrada. En ningún momento de este primer episodio se revela la identidad del protagonista, pero con lo leído en el comienzo, sobre la desesperación de un padre buscando a un hijo perdido, podemos dar por hecho que a quien se controla es a un padre que está buscando a su pequeño. Todo el entorno está adornado de tal forma que logran captar la atención de los niños, y las mascotas del jardín poseen un diseño amigable con diferentes formas, colores y temáticas. Nadie recibe al protagonista anónimo, estando el lugar completamente vacío. Al parecer, recién es cuando se ha percatado que todos en el interior han desaparecido, porque de lo contrario, hubiese llamado a la policía o a más personas para visitar el lugar e investigar, pero actualmente está solo, y al tener la percepción de que algo va mal, no perdería el tiempo buscando ayuda adicional, sabiendo que quizás su hijo pueda encontrarse en problemas. Pronto logra encontrar una tarjeta azul que le dará acceso a un apartado de almacenaje, donde logra dar con un dron y su control remoto. La siguiente sala demuestra ser la fuente de energía del edificio, pero no se puede acceder más allá. Una hoja de papel escrita por un niño se va a encontrar, donde escribiría dirigiéndose a su madre, para decirle que el pequeño se estaba escondiendo en una habitación, pero tuvo que enfrentarse a un monstruo para tener la oportunidad de que una niña llamada Claire lo quiera. Cualquiera pensaría que esta carta ha sido escrita por un niño con bastante imaginación, pero la verdad de las cosas es que es bastante preocupante, ya que demuestra de cierta forma la situación que ha tenido que vivir el niño al interior de este jardín, enfrentándose a una de las mascotas del lugar para salvar a una niña que estaba en peligro. Esta carta pudo haber sido escrita antes de que el niño se enfrentara a esta mascota, para luego llegar a un final abrupto que actualmente desconocemos. El entorno demuestra ser de alta tecnología, con puertas y formas de abrirlas bastante avanzadas. Cuando el protagonista logra abrir la puerta principal, nota que enfrente se encuentra una de las mascotas icónicas del jardín, siendo nada más ni nada menos que la misma dibujada por el niño en la carta dirigida a su madre. La forma en que observa al protagonista logra generarle una sensación de temor que a su vez es combinada por la de preocupación, porque es en este punto que descubre que el pobre niño de la carta se ha enfrentado a lo que se encuentra frente a sus ojos, en un acto de defender a una niña que también estaba siendo atacada por esta entidad.
Tan pronto como el protagonista se acerca, la mencionada mascota se mueve lentamente desapareciendo en la oscuridad propia de la habitación en que se había asomado. Un mensaje escrito en una pizarra indica que el fin está aquí, algo que aparenta no haber sido escrito con una finalidad de enseñanza a los niños, sino que va mucho más allá de eso, siendo posiblemente el último mensaje escrito por un adulto que ha tenido un final no muy amistoso con una de las mascotas del lugar. Pronto el protagonista encuentra una amplia zona de juegos para que los niños puedan divertirse, donde más adelante estará la mascota vista anteriormente, revelando su nombre en un cartel como Opila. El mismo cartel menciona que se debe alimentar con 6 huevos para recibir un premio, siendo esta la dinámica que los niños tenían en su diario vivir en esta zona cuando aún no pasaba lo perturbador. Una puerta a su lado estará bloqueada con un par de maderas, las mismas que hemos visto antes de comenzar el juego, pareciendo que alguien no quiere que nadie tenga acceso a este pasillo. Luego de encontrar los 6 huevos, Opila expulsa de su boca una tarjeta amarilla que servirá para presionar un botón, que a su vez permite tener acceso a un martillo. Al lado de esta herramienta habrá un mensaje que menciona Distracción 1. No se tiene claro de momento a qué se refiere este mensaje que está cortado. Tal vez hace referencia a un plan de distracción que se llevaba a cabo con los niños o algo similar. Con el paso del tiempo no se va a encontrar ninguna otra parte de la hoja, siendo posiblemente encontrado más adelante en el capítulo 2. El protagonista rompe las tablas y se abre camino al pasillo que estaba bloqueado, donde será testigo de un gran precipicio cuyo fondo no se logra divisar, donde unas marcas con sangre evidencian que una mascota ha escalado desde lo más profundo, siendo posiblemente Opila, a juzgar por las patas que tiene. Y el hecho de que haya tenido sangre en sus patas puede significar que ha caminado por una superficie llena de sangre o que ha matado a alguien de forma brutal, aunque también podrían ser ambas. Al viajar hacia el otro extremo y resolver un puzzle, da con una nueva tarjeta de acceso de color naranja y otra carta. El hecho de que esté escrito con muchos colores puede evidenciar que ha sido escrito por diferentes niños, aunque también hay que destacar que los colores usados son los mismos que caracterizan a las mascotas del jardín. ¿Es esto quizás una forma de entregar un mensaje subliminal al lector? ¿Podría significar que los niños de alguna forma fueron parte de un posible experimento secreto llevado a cabo aquí? Estas son dudas que lamentablemente no se pueden responder por el momento, ya que el juego solo posee el episodio 1. Lamentablemente para el protagonista, sin darse cuenta mientras leía la carta, Opila aparece detrás de él con intenciones no muy amistosas. Con ayuda del dron presiona un botón que permite activar unas plataformas para huir. Pronto al otro lado, usa la tarjeta encontrada para desactivar las plataformas y dejar caer a la mascota hacia lo más profundo del abismo. Lo que es más extraño es que la mascota genera un ruido similar a la de un niño gritando desesperadamente. Al caminar por los pasillos, encuentra la misma muralla que se ha visto al comienzo del juego, evidenciando de esta forma que la oficina con la puerta morada es donde se encontraba la persona o entidad que ha bloqueado el pasillo de antes con maderas. No se sabe exactamente la razón del por qué lo ha cerrado, ni mucho menos dónde se encuentra actualmente esa persona, pero de algo sí se puede estar seguro, y es que este personaje intentaba ocultar algo, o simplemente impedir que tengan acceso a la tarjeta naranja. Pronto el protagonista entra por la puerta naranja gracias a la tarjeta, donde encuentra una especie de habitación que vendría siendo el lugar donde se reúne el apoderado con un maestro o el dueño del lugar. En la mesa encuentra un pasaje de avión que vendría perteneciendo a alguien llamado Uthman Adam, quien viajaría de Montreal hacia Madrid. Un código QR estará presente, que si usas tu mismo celular para escanearlo, te llevará a una página web mostrando el siguiente mensaje. Llegaste a Jumbo Josh Lounge. Aquí es donde Jumbo Josh y sus hermanos vienen a descansar. Los invitados que no fueron invitados generalmente se vuelven papilla, pero parece que te has esforzado mucho para llegar a este lugar, y debido a esto puedes quedarte todo el tiempo que quieras, con música relajante, come un poco de pastel y haz amigos. Seguramente te estarás preguntando por qué este mensaje está en este código QR estampado en un boleto de avión. La respuesta posiblemente es que no se trata de un boleto de avión real, sino una forma que tienen los niños de jugar, aunque también puede ser visto como una tarjeta de presentación o un boleto del jardín para entrar a cierta área, que permite reunirse con Jumbo Josh y sus hermanos.
Pronto activa un mecanismo secreto en esta habitación, que finalmente lo lleva a una posible instalación oculta. Mientras se va descendiendo en dirección al infierno, una alarma se activa y la mascota, que tiene por nombre Josh, aparece como una criatura enorme y amenazante, viendo al protagonista como una posible carnada. Finaliza el juego cuando se observa la plataforma caerse. En el tráiler del segundo juego se ve que esta plataforma ha caído encima de la mascota, provocando que esté inconsciente o posiblemente muerto. En su mano se observa sangre, lo que resulta bastante extraño, como si se tratara de una entidad enorme de carne y hueso. Imágenes revelan que el jardín es mucho más amplio de lo que parece, teniendo una instalación secreta bajo este edificio de niños, siendo probablemente aquí donde hacían experimentos con ellos, donde es altamente probable que un experimento haya fallado y escapado, provocando la desaparición de todo el personal e infantes. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Este vendría siendo la explicación y teorías de Garden of Banban. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.